Marcus Chun estaba sentado solo ante el viejo piano en la sala de estar de su familia. El banco de madera crujía al acercarse a las teclas. Afuera, otros niños de su edad jugaban al baloncesto o pasaban el rato en el centro comercial. Pero Marcus era diferente. Tenía autismo y el mundo a menudo le parecía demasiado ruidoso y brillante. El piano era su refugio. Marcus tenía 17 años. Tenía el pelo oscuro que siempre le caía sobre los ojos y vestía la misma sudadera azul casi todos los días. Sus padres, Sarah y David Chun, a veces se preocupaban por él. Veían cómo lo trataban otros niños en la escuela. Oían los comentarios desagradables y veían las miradas extrañas. Pero cuando Marcus tocaba el piano, todo cambiaba. El piano había estado en su casa desde que Marcus tenía memoria. Era viejo y algunas teclas se atascaban un poco. La madera estaba rayada y el banco se tambaleaba, pero para Marcus era perfecto. Sus dedos conocían todas las teclas. Podía tocar sin siquiera mirar. La mayoría de los niños con autismo tenían problemas para socializar. Marcus no era diferente. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. No entendía los chistes. A veces se sentía abrumado por los ruidos fuertes o las luces brillantes. Pero la música tenía un sentido para el que ninguna otra cosa tenía. Cuando Marcus tenía 7 años, su madre, Sarah, lo vio tocar melodías en el piano. Le pareció adorable. Lo apuntó a clases de piano con la señora Rodríguez, una mujer mayor que enseñaba música en su barrio. La señora Rodríguez llevaba 30 años enseñando piano. Había visto ir y venir a muchos estudiantes. Pero Marcus era especial. Señora Rodríguez. Recordó el primer día que Marcus fue a su casa a tomar clases. No le hablaba. Se sentó en el borde de su banco de piano y miró al suelo. Ella le pidió que tocara algo, cualquier cosa. Marcus puso sus pequeñas manos sobre las teclas y tocó la canción que había oído en la radio. La tocó a la perfección. La señora Rodríguez nunca había visto nada igual. Con los años, Marcus aprendió rápido. No necesitaba practicar escalas como otros estudiantes. Podía escuchar una pieza musical una vez y tocarla. La señora Rodríguez comenzó a darle piezas cada vez más difíciles. Mozart, Beethoven, Chaplin y Marcus las tocaban todas. Pero su compositor favorito era Franz Liszt. Liszt era un compositor de hace mucho tiempo que escribió algunas de las piezas para piano más difíciles jamás creadas. Sus piezas estaban llenas de ritmos rápidos y saltos difíciles. Requerían dedos fuertes y una sincronización perfecta. La mayoría de los estudiantes de piano evitaban a Liszt hasta que eran mucho mayores y tenían más experiencia. Pero a Marcus le encantaba el desafío. Había una pieza de Liszt en la que Marcus había estado trabajando durante meses. Se llamaba La Campanella, que significa la campanilla en italiano. Los profesores de piano a menudo la llamaban una de las piezas más difíciles jamás escritas. La música saltaba por todo el teclado. Requería que el pianista tocara notas increíblemente rápidas, pero que sonara fácil y hermosa. Marcus había escuchado La Campanella en YouTube un día. Vio a un pianista famoso interpretarla en el Carnegie Hall. El público le dio una ovación de pie. Marcus supo de inmediato que quería aprender esta pieza. Cuando se lo contó a la señora Rodríguez, ella pareció preocupada. Marcus, esa pieza es muy difícil, dijo. Incluso los pianistas profesionales tienen dificultades con ella. Quizás deberíamos esperar unos años más. Pero Marcus ya lo había decidido. Ese día regresó a casa y empezó a aprenderse la pieza de oído. Escuchó las grabaciones una y otra vez. Ralentizó el video y observó los dedos del pianista. Poco a poco, empezó a entenderla. Al principio, sus padres pensaron que la música sonaba fatal. La pieza era tan rápida y complicada que Marcus solo podía tocar pequeñas secciones. Sus dedos se trababan en las partes difíciles. Pero Marcus no se rindió. Practicaba todos los días después de la escuela. Mientras otros niños hacían la tarea o veían la televisión,
Marcus estaba al piano. Dot, Sara y David intentaron comprender la pasión de su hijo. Ambos eran contadores que no sabían nada de música clásica. Habían crecido escuchando música pop en la radio, pero podían ver lo feliz que la música hacía a Marcus. Cuando tocaba, su rostro cambiaba por completo. Parecía tranquilo y seguro de sí mismo. Dot, la señora Rodríguez estaba asombrada por el progreso de Marcus. En solo 3 meses, había aprendido la mayor parte de la campanella. Las partes que a los pianistas profesionales les tomaba años dominar, Marcus tocaba con una habilidad sorprendente. Nunca había visto a un estudiante esforzarse tanto en una pieza tan difícil. Un día de febrero, la señora Rodríguez le dio a Marcus una noticia emocionante. El concurso estatal de piano juvenil estaba aceptando solicitudes. Era un gran concurso para jóvenes pianistas de todo el estado. El ganador obtendría una beca y la oportunidad de tocar con la orquesta de la ciudad. «Creo que deberías participar», le dijo la señora Rodríguez a Marcus después de su lección. Dot. Marcus levantó la vista del piano. Rara vez hacía contacto visual, pero esta vez la miró directamente. Con la campanella, le preguntó a Dot. La señora Rodríguez asintió. «Sería perfecto. Nadie de tu edad había intentado tocar esa pieza en el concurso». Marcus lo pensó un momento. Nunca antes había tocado frente a un público tan grande. La mayor multitud para la que había tocado fue en el recital estudiantil de la señora Rodríguez, y solo había unas 20 personas. El concurso estatal tendría cientos de personas observando, pero a Marcus no le preocupaba el público. Estaba emocionado por la oportunidad de tocar su pieza favorita en un piano de cola de concierto real. Solo había tocado en el viejo piano vertical de su familia y en el pequeño piano de media cola de la señora Rodríguez esa noche durante la cena. Marcus les contó a sus padres sobre el concurso. Sara casi se atraganta con la sopa. «¿Un concurso estatal?», preguntó. «Marcus, ¿estás seguro de que estás listo para algo tan grande?». David fue más práctico. «¿Cuánto cuesta participar?». La señora Rodríguez ya lo había pensado. La cuota de inscripción era de 50 pesos, que era mucho para la familia Chun, pero se ofreció a pagarla ella misma. Así de fuerte creía en Marcus. Sara y David hablaron de ello esa noche después de que Marcus se acostara. Tenían miedo por su hijo. Sabían lo crueles que podían ser otros niños. Les preocupaba que se burlaran de Marcus o que tuviera una crisis nerviosa en el escenario, pero también sabían lo mucho que significaba la música para él. Lo habían visto ganar confianza con los años. El piano le había dado algo que ninguna otra cosa podía. Si esto era lo que quería, lo apoyarían. Al día siguiente, Marcus llenó la solicitud del concurso. En el espacio donde se le pedía que eligiera la pieza, escribió la campanelló de la lista de Fran con su letra cuidadosa. La señora Rodríguez lo ayudó a enviar la solicitud esa tarde. Unas semanas después, llegó un sobre por correo. Marcus había sido aceptado en el concurso estatal de piano juvenil. La fecha estaba fijada para el 15 de mayo, a solo 3 meses. Marcus tenía 3 meses para perfeccionar la pieza más difícil que jamás había intentado. Estaba listo para el desafío. Para lo que no estaba preparado era para lo que sucedería cuando se corriera la voz en la escuela. Marcus nunca quiso que nadie en la escuela se enterara del concurso de piano. Era un estudiante tranquilo y reservado. Almorzaba solo casi todos los días y rara vez hablaba en clase a menos que un profesor lo llamara. Lo prefería así. Ser invisible le daba más seguridad, pero de alguna manera se corrió la voz. Dot. Todo empezó un lunes por la mañana de marzo. Marcus estaba guardando libros en su casillero cuando oyó a 2 chicas hablando detrás de él. Una de ellas era Jessica Martínez, una chica popular de su curso que nunca le había hablado. ¿Has oído hablar de Marcus Chun?, Jessica le decía a su amiga. Se presentó a un concurso de piano importante. Mi madre lo vio en el periódico. El periódico local había publicado una lista de todos los estudiantes de su zona que habían sido aceptados en el concurso estatal.
El nombre de Marcus estaba ahí mismo, en blanco y negro, junto con el de su escuela y la pieza que iba a tocar. La amiga de Jessica se rió. Marcus, el chico raro que nunca habla con nadie. Es broma. Lo digo en serio. Jessica dijo que estaba tocando una pieza muy difícil de un compositor famoso. Marcus cerró la puerta de su casillero más fuerte de lo que pretendía. El sonido resonó por el pasillo. Ambas chicas lo miraron y se alejaron rápidamente, susurrándose. Dot. Para la hora del almuerzo, parecía que todos lo sabían. Marcus estaba sentado en su mesa habitual en la esquina de la cafetería, intentando comer su sándwich en paz. Pero podía oír a los estudiantes de las mesas cercanas hablando de él. Apuesto a que se congelará en el escenario, dijo Tyler Brooks, un chico de la clase de matemáticas de Marcus. Los niños como él no soportan la presión. Mi hermana va a la Academia de Música del centro, dijo otro estudiante. Dice que esta competencia es súper seria. Compiten músicos de verdad. ¿Por qué dejarían participar a alguien como Marcus? Los comentarios fueron en aumento a medida que avanzaba la semana. Alguien buscó a la campanella en YouTube y compartió el video en redes sociales. La publicación decía: esto es lo que el chico raro de nuestra escuela cree que puede tocar. Jajaja. Marcus vio la publicación al llegar a casa de la escuela. Leyó los comentarios. La mayoría eran caras risueñas y chistes. Algunos habían escrito cosas desagradables sobre niños con autismo que no debían participar en concursos de música. Marcus les mostró la publicación a sus padres esa noche. La cara de Sara se puso roja de ira. Esos niños no saben de lo que hablan, dijo. No tienen idea de lo talentoso que eres. David estaba más enojado de lo que Marcus lo había visto nunca. Debería llamar a la escuela. Esto es acoso escolar. Pero Marcus negó con la cabeza. Solo empeorará las cosas, dijo en voz baja. Marcus probablemente tenía razón. Involucrar a los padres solo les daría a los demás estudiantes más razones para molestarlo. Así que Sara y David decidieron dejarlo pasar. Aunque les costaba ver sufrir a su hijo, el acoso no solo ocurría en línea. En la escuela, los estudiantes susurraban y señalaban cuando Marcus pasaba. Alguien había dejado una nota en su casillero que decía: músico de verdad. Solo para músicos de verdad. Otro día, encontró una copia impresa de las reglas del concurso pegada a su escritorio. Alguien había marcado con un círculo la parte que decía: los artistas deben demostrar una habilidad profesional. Marcus intentó ignorarlo todo. Iba a sus clases, almorzaba solo y volvía a casa a practicar piano, pero los comentarios lo estaban afectando. Cuando se sentó a tocar la campanella, podía oír las voces de los demás estudiantes en su cabeza. Los niños como él no soportan la presión. Solo músicos de verdad. Su forma de tocar empezó a resentirse. Notas que había dominado hacía semanas de repente volvían a resultarle difíciles. Su ritmo fallaba. Sus dedos se trababan con pasajes que antes le parecían fáciles. Dot. La señora Rodríguez notó el cambio durante su lección semanal. Pareces distraído hoy, dijo con suavidad. ¿Está todo bien? Marcus le contó lo que estaba pasando en la escuela. La señora Rodríguez escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó callada un buen rato. Marcus, dijo finalmente, he estado dando clases de piano durante 30 años. He trabajado con estudiantes que llegaron a tocar en el Carnegie Hall. Nunca, y lo digo en serio, he tenido un estudiante con tu habilidad natural. Esos niños en la escuela no entienden la música. No entienden lo que puedes hacer. Sus palabras ayudaron un poco. Pero cuando Marcus fue a la escuela al día siguiente, los comentarios continuaron. Dot. Lo peor fue que algunos adultos parecían estar de acuerdo con los estudiantes. En el supermercado, Marcus escuchó a dos mujeres hablando sobre la próxima competencia. Una de ellas era la señora Patterson, cuya hija Emma también competía. Realmente no es justo. La señora Patterson decía que Emma ha estado tomando clases desde que tenía 4 años.
Practica 3 horas al día. Ahora tiene que competir contra niños que, bueno, ya sabes, niños que son diferentes. No hay igualdad de condiciones. La otra mujer asintió. Escuché que incluso están haciendo una noticia al respecto. Sobre el niño con autismo. Es como si lo estuvieran convirtiendo en una especie de historia para sentirse bien en lugar de una historia musical seria. Competencia. Marcus estaba de pie al otro lado del pasillo con su madre. Sara escuchó cada palabra. Empezó a caminar hacia las mujeres, pero Marcus la agarró del brazo. Por favor, no, susurró. Solo empeorará las cosas. Sara se mordió la lengua, pero Marcus pudo ver lo enojada que estaba. Terminaron sus compras en silencio. El canal de noticias local quería hacer un reportaje. Un reportero llamó a la familia Chun y les preguntó si podían entrevistar a Marcus antes de la competencia. El reportero dijo que sería una historia inspiradora sobre la superación de desafíos. Marcus no quería hacer la entrevista. Ya podía imaginar lo que dirían los estudiantes de la escuela. Pero sus padres pensaron que podría ser bueno para él. Tal vez si la gente lo escuchara hablar de música, lo entenderían mejor. La entrevista estaba programada para un jueves después de la escuela. La reportera, una mujer llamada Linda Walls, fue a su casa con un equipo de cámara. Le pidió a Marcus que pusiera un poco de la campanella mientras filmaban. Marcus hizo todo lo posible, pero tener cámaras y desconocidos en su sala lo ponía nervioso. Su interpretación no era tan fluida como de costumbre. Cuando la reportera le hacía preguntas, respondía concisamente y evitaba mirar a la cámara. ¿Por qué elegiste una pieza tan difícil?, preguntó Linda. Me gusta, dijo Marcus simplemente. ¿Qué esperas lograr en la competencia? Quiero tocarla bien. La reportera parecía frustrada por sus respuestas cortas. Probablemente esperaba que diera discursos inspiradores sobre seguir tus sueños, pero a Marcus no se le daba bien la palabra. Era bueno con la música. La noticia se emitió 2 días después. Marcus la vio con sus padres. La reportera se había centrado principalmente en su diagnóstico de autismo y en lo difícil que debía ser para él competir. Solo dedicó unos 30 segundos a mostrarlo tocando el piano. La historia hizo que Marcus pareciera que participaba en la competencia solo para participar, no para ganar. Daba la impresión de que su autismo era lo más interesante de él, no su habilidad musical. El lunes, en la escuela, las burlas empeoraron. Los estudiantes habían visto la noticia y tenían material nuevo con el que trabajar. ¿Lo hicieron? Ves a Marcus en la televisión, dijo un chico en voz alta al ver pasar a Marcus. Lo hicieron sonar como si nunca hubiera visto un piano. Me dio mucha pena, dijo una chica con voz fingida y comprensiva. Parecía muy confundido durante la entrevista. Marcus quería decirles que había estado nervioso por las cámaras, no porque no entendiera lo que estaba pasando. Quería explicarles que podía tocar la campanella mejor que nadie que conocieran, pero no encontraba las palabras. Esa tarde, Marcus llegó a casa del colegio y fue directo a su habitación. No quería practicar piano. No quería pensar en la competición. Solo quería esconderse. Sara lo encontró tumbado en la cama 1 hora después, mirando al techo. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó. Marcus negó con la cabeza. ¿Quieres abandonar la competición? Marcus estaba tranquilo por un buen rato. Finalmente, dijo, quizás tengan razón. Quizás no pertenezco a ese lugar. Sara se sentó en el borde de su cama. Marcus, escúchame. Esos niños del colegio nunca te han oído tocar. No saben lo que puedes hacer. Tú perteneces a esa competición más que nadie. Pero Marcus ya no estaba seguro de creerle. Las voces de sus compañeros se oían más fuertes que la de su madre. Se oían más fuertes que la música en su cabeza por primera vez desde que empezó a aprender la campanella. Marcus se preguntó si estaba cometiendo un terrible error. Abril llegó con lluvia primaveral y una presión creciente. Faltaban solo 6 semanas para el concurso estatal de piano juvenil.
Marcus sabía que debería estar emocionado, pero en cambio sentía un peso por dentro, como si una piedra se le hubiera asentado en el estómago. Los comentarios en el colegio no habían cesado. De hecho, habían empeorado. Alguien había creado una cuenta falsa en redes sociales llamada Marcus Chum Piano False y había publicado vídeos de otros pianistas cometiendo errores durante las actuaciones. La cuenta tenía docenas de seguidores de su escuela. Marcus intentaba no mirarla, pero a veces no podía evitarlo. Tarde en la noche, cuando debería estar durmiendo, revisaba las publicaciones. Cada una era como un puñetazo en el pecho. Sus prácticas se estaban volviendo más difíciles. Marcus siempre había sido capaz de sumergirse en la música. Cuando tocaba el piano, el resto del mundo desaparecía. Pero ahora, incluso al piano, podía oír las voces de sus compañeros. Solo músicos de verdad. Los niños como él no soportan la presión. Va a pasar vergüenza. Sus dedos tropezaban con fragmentos de la campanella que antes tocaba a la perfección. Las hermosas notas que antes fluían como el agua ahora se sentían entrecortadas e inciertas. Los saltos dramáticos que lo habían emocionado ahora lo ponían nervioso. Dot. La señora Rodríguez notó el cambio inmediatamente durante su clase. Tu técnica sigue siendo perfecta, le dijo. Pero algo es diferente. Te estás conteniendo. Marcus miró fijamente las teclas del piano. Parecían iguales a siempre, pero se sentían extrañas bajo sus dedos. ¿Y si están bien?, preguntó en voz baja. ¿Y si no pertenezco allí? La señora Rodríguez llevaba 30 años enseñando, pero nunca había oído tanta tristeza en la voz de un estudiante. Se sentó junto a Marcus en el banco del piano. Dime por qué elegiste la campanella, dijo. Marcus pensó un momento. Porque es hermosa y porque es difícil. ¿Y cómo te sientes cuando la tocas bien? Como si volara, dijo Marcus sin dudarlo. Dot. La señora Rodríguez sonrió. Ese sentimiento es real. Ese es tu don. No dejes que nadie te lo quite. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. En casa, los padres de Marcus lo veían luchar. Lo veían sentado al piano durante horas, tocando los mismos pasajes una y otra vez. Lo oían frustrarse, y a veces, detenerse a mitad de una pieza. Sara intentó ayudarlo llevándole bocadillos durante los ensayos. David intentó animarlo diciéndole lo orgullosos que estaban, pero nada parecía convencer a Marcus. Estaba atrapado en sus propias dudas. El peor día llegó a mediados de abril. Marcus estaba en su casillero después de la escuela cuando Tyler Brooks y otros 2 chicos se le acercaron. Tyler sostenía su teléfono. Oye, Marcus, dijo Tyler con una sonrisa falsa. Encontramos un video de un pianista de verdad tocando esa canción que intentas aprender. ¿Quieres ver? Antes de que Marcus pudiera responder, Tyler levantó su teléfono. En la pantalla aparecía un pianista famoso interpretando la campanella en una sala de conciertos. Los dedos del hombre se movían como relámpagos sobre las teclas. La música era perfecta y potente. Así es como se supone que debe sonar, dijo Tyler. ¿Crees que puedes hacer eso? Marcus vio el video en silencio. El pianista estuvo increíble. Su técnica era impecable. El público lo ovacionaba de pie. Quizás deberías cambiar a una canción más fácil, dijo uno de los amigos de Tyler. Como Twinkle, Twinkle, Little Star. Eso te va más. Los chicos rieron y se fueron, dejando a Marcus solo junto a su casillero. Se sintió más pequeño que nunca en su vida. Esa noche, Marcus apenas probó su cena. Fue temprano a su habitación y se tumbó en la cama, mirando al techo. Cuando Sara vino a ver cómo estaba, vio lágrimas rodando por sus mejillas. No puedo hacerlo, susurró. No soy lo suficientemente bueno. A Sara se le rompió el corazón. Se sentó junto a su hijo y le frotó la espalda suavemente. ¿Recuerdas cuando empezaste a tocar el piano?, preguntó. Tenías 7 años y apenas alcanzabas los pedales. Pero podías tocar canciones que a otros niños les llevaba años aprender,
asintió Marcus levemente. ¿Y recuerdas la Navidad pasada cuando tocaste para los abuelos? Lloró el abuelo. Porque era tan hermoso. Eso era diferente, dijo Marcus. Eso era familia. Esto es diferente. ¿Cómo es diferente? Marcus guardó silencio un buen rato. Finalmente, dijo, porque ahora todos me están mirando y todos me esperan a mí también. Fallo, sintió Sara con rabia. Un sentimiento creciente le subía al pecho. No por Marcus, sino por todas las personas que habían hecho sentir así a su hijo. Su hijo amable, talentoso y trabajador, que merecía ser celebrado, no derribado. Marcus, dijo con firmeza, quiero que me escuches. No participas en este concurso por Tyler Brooks, Jessica Martínez ni nadie más de esa escuela. Participas por ti porque te encanta la música, porque tienes un don y porque la campanella te hace sentir como si volaras. El día siguiente era sábado. Marcus solía practicar 3 horas los sábados, pero no se atrevía a sentarse al piano. En cambio, se quedaba en su habitación jugando videojuegos e intentando no pensar en el concurso. David llamó a su puerta alrededor del mediodía. ¿Quieres dar una vuelta?, preguntó. Dot. Marcus no estaba seguro de a dónde iban, pero necesitaba salir de casa. Condujeron en silencio durante unos 20 minutos antes de que David entrara en el aparcamiento del colegio comunitario. ¿A dónde vamos?, preguntó Marcus. Ya verás, dijo David con una sonrisa misteriosa. Entraron en el edificio de música y recorrieron un largo pasillo. David se detuvo frente a una puerta que decía Sala de Práctica 7 y llamó. Pase, dijo una voz familiar. La señora Rodríguez estaba sentada ante un hermoso piano de cola. La sala era pequeña y sin ventanas, pero el piano era magnífico. Era negro y brillante, mucho más grande que cualquier piano que Marcus hubiera tocado. Pensé que te gustaría intentar tocar la campanella en un piano de cola de verdad. La señora Rodríguez dijo, este es el mismo tipo de piano que tendrán en la competencia. Marcus se acercó lentamente al piano. Las teclas eran perfectamente blancas y negras. El banco estaba a la altura adecuada. Al presionar la tecla, el sonido era rico y completo, como el piano de su casa jamás podría hacerlo. Adelante, lo animó la señora Rodríguez. Toca lo que quieras. Marcus se sentó y puso las manos sobre las teclas. Por un momento, simplemente se quedó sentado, sintiendo el peso de las teclas bajo los dedos. Luego, sin pensarlo, comenzó a tocar. Las notas iniciales de la campanella llenaron la pequeña habitación. Pero algo era diferente. El piano respondía a su toque de una manera mágica. Cada nota era clara y brillante. Los pasajes difíciles se sentían, de alguna manera, más fáciles. Mientras Marcus tocaba, comenzó a recordar por qué se había enamorado de esta pieza. No se trataba solo del desafío técnico. Se trataba de cómo la música contaba una historia. Se trataba de cómo creaba. Tocó la pieza entera sin parar. Cuando la última nota se desvaneció, la habitación quedó en silencio por un momento. Dicho esto, la señora Rodríguez era hermosa. David tenía lágrimas en los ojos. Había escuchado a Marcus tocar esta pieza docenas de veces en casa, pero nunca así, nunca con tanta confianza y alegría. ¿Cómo se sintió?, preguntó la señora Rodríguez. Como volar, dijo Marcus. Y por primera vez en semanas, sonreía mientras conducía. En casa, Marcus estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No pensaba en Tyler Brooks, ni en la cuenta falsa de redes sociales, ni en la noticia que lo había hecho quedar mal. Pensaba en la música. Esa noche, Marcus se sentó al piano en casa y tocó la campanella de principio a fin. No fue perfecto. El viejo piano no podía igualar el sonido del piano de cola, pero era bueno. Era realmente bueno. Sara y David escuchaban desde la cocina, sin querer interrumpir. Se miraron y sonrieron. Su hijo estaba volviendo a la música, pero aún faltaban 4 semanas para la competición.
4 semanas para que la duda volviera a aparecer. 4 semanas para que las voces en la escuela se hicieran más fuertes. 4 semanas para que Marcus decidiera si era lo suficientemente valiente para subirse a ese escenario y demostrarle al mundo lo que podía hacer. Mientras tocaba las últimas notas de la pieza, Marcus tomó una decisión. Iba a competir. No para quienes dudaban de él ni para demostrar nada a sus compañeros. Iba a competir porque la música era su voz y merecía ser escuchado. La pregunta era, ¿sería capaz de aferrarse a ese sentimiento cuando más importaba? El 15 de mayo llegó como una tormenta que Marcus llevaba meses viendo acercarse. El concurso estatal de piano juvenil se celebraba en la sala de conciertos del centro, un imponente edificio con altas columnas y suelos de mármol que hacían resonar cada paso. Marcus se despertó a las 6 de la mañana. Aunque el concurso no empezaba hasta las 2, apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el piano en el escenario y cientos de rostros mirándolo. Sara le preparó su desayuno favorito, panqueques con fresas, pero Marcus solo pudo comer unos bocados. Sentía un nudo en el estómago. No tienes que hacer esto, dijo David con suavidad mientras Marcus movía la comida por el plato. Si no estás listo, podemos irnos ahora mismo. Nadie te culparía, dijo Marcus, mirando a su padre. Por un momento, quiso decir que sí. Quería correr a su habitación y esconderse bajo su manta. Mercados. Pero, entonces pensó en la señora Rodríguez y lo orgullosa que se veía cuando él tocaba el piano de cola. Pensó en la sensación de volar que le daba la campanella. Quiero hacerlo, dijo en voz baja. Tengo miedo, pero quiero hacerlo. La sala de conciertos bullía de actividad cuando llegaron. Jóvenes pianistas calentaban en las salas de práctica. Los padres hablaban nerviosamente en el vestíbulo. Los oficiales de la competencia marcaban nombres en las listas. Y repartían programas. Marcus miró el programa y encontró su nombre. Marcus Chun, de 17 años, interpretando la campanella de Franz Liszt. Verlo impreso lo hizo sentir real y aterrador. Al mismo tiempo, estaba programado para actuar en quinto lugar entre 20 concursantes. Eso significaba que tendría que esperar horas escuchando a otros pianistas tocar, mientras los nervios se acumulaban en su interior. La señora Rodríguez los recibió en el vestíbulo. Llevaba un vestido azul oscuro y un pequeño ramo de flores para Marcus. ¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿Nervioso?, admitió Marcus. Bien, dijo ella, sorprendiéndolo. Los mejores intérpretes siempre están nerviosos. Significa que te importan. Encontraron asientos en el auditorio para que Marcus pudiera ver a algunos de los otros concursantes. La sala era más grande de lo que Marcus había imaginado. Había al menos 300 asientos y la mayoría estaban llenos. El escenario parecía enorme bajo las brillantes luces. La primera pianista era una chica de la edad de Marcus. Tocó una pieza de Chopin con movimientos suaves y fluidos. El público aplaudió cortésmente cuando terminó. El segundo pianista era un chico que parecía más joven que Marcus. Tocó Mozart con una técnica perfecta, sin fallar ni una nota. El público aplaudió un poco más fuerte. Mientras Marcus observaba, empezó a notar algo. Los otros pianistas eran muy buenos. Claramente habían pasado años estudiando y practicando. Su técnica era limpia y su ritmo preciso, pero faltaba algo. Están tocando las notas a la perfección, le susurró Marcus a la señora Rodríguez. Pero no están contando una historia, sonrió la señora Rodríguez. Exactamente. La habilidad técnica es importante, pero la música va más allá de tocar las teclas correctas. La competencia continuó. Algunas interpretaciones fueron mejores que otras, pero todas tenían la misma calidad que Marcus había notado. Eran correctas, pero no emocionantes. Seguras, pero inmóviles. Entonces Emma Patterson subió al escenario. Era la hija de la mujer que Marcus había escuchado en el supermercado.
Emma tenía 18 años y había estado tomando clases de piano desde los 4. Su pieza era una sección difícil de un concierto de Rachmaninoff. La interpretación de Emma fue impresionante. Sus dedos recorrieron las teclas con confianza. Nunca dudó ni se tambaleó. El público le brindó un fuerte aplauso y varias personas se pusieron de pie. «Es realmente buena», dijo Marcus a sus padres. «Lo es», asintió Sara. «Pero ustedes también». Marcus no estaba tan seguro. Emma se veía tan cómoda en el escenario, tan segura. Encajaba allí de una manera que Marcus no estaba seguro de sentir. A medida que actuaban más concursantes, Marcus empezó a sentir las voces familiares volviendo a su cabeza. Las voces de sus compañeros diciéndole que no encajaba. La voz de la señora Patterson diciéndole que no era justo que compitiera. La voz de su propia duda diciéndole que estaba a punto de avergonzarse delante de cientos de personas. «Marcus-san, te toca en 10 minutos», dijo un oficial de la competición. Marcus sintió una opresión en el pecho. Le empezaron a sudar las manos. Los sonidos del auditorio, la gente hablando, el crujido de los programas, el crujido de las sillas, de repente le parecieron demasiado fuertes. La señora Rodríguez notó el cambio en su respiración. «Busquemos un lugar tranquilo», dijo. Caminaron hacia una pequeña sala de ensayo detrás del escenario. La señora Rodríguez cerró la puerta, aislando la mayor parte del ruido del auditorio. «No puedo hacer esto», dijo Marcus. Su voz era temblorosa y pequeña. «Hay demasiada gente. Hay demasiado ruido. ¿Y si olvido las notas? ¿Y si me quedo paralizada?» «Marcus, mírame», dijo la señora Rodríguez con firmeza. Marcus levantó la vista para encontrarse con la de ella. Le costó establecer contacto visual, pero se obligó a hacerlo. «¿Recuerdas la primera vez que tocaste la campanilla para mí? Estabas tan emocionado que apenas podías quedarte quieto. La tocaste con tanta alegría que se me puso la piel de gallina. La alegría aún está dentro de ti. La música aún está dentro de ti. Pero, ¿y si me equivoco? Entonces te equivocas. ¿Y qué? Tienes 17 años y estás tocando una de las piezas más difíciles jamás escritas. Incluso si cometes errores, estás haciendo algo increíble». Marcus respiró hondo. Podía oír que lo llamaban por el altavoz. «Hora de irse», dijo la señora Rodríguez. «Recuerda, no estás tocando para el público. No estás tocando para los jueces. Estás tocando para la música misma». Ellos caminó de vuelta hacia el escenario. Los padres de Marcus lo esperaban. Sara lo abrazó fuerte. «Te queremos pase lo que pase», le susurró al oído. David le apretó el hombro. «Ve y demuéstrales lo que puedes hacer». Marcus estaba de pie entre bastidores del escenario, esperando su presentación. Podía ver el piano bajo las brillantes luces. Era un hermoso piano de cola negro, incluso más grande que el que había usado para practicar en el colegio comunitario. «Nuestro próximo artista es Marcus Chun», anunció el anfitrión de la competencia. «Marcus tiene 17 años e interpretará la campanella de Franz Liszt». Se oyó un murmullo entre el público. Marcus podía oír a la gente susurrar. Sabía que algunos habían venido específicamente a verlo, probablemente esperando que fracasara. Marcus subió al escenario. Las luces eran tan brillantes que apenas podía ver al público, lo cual probablemente era bueno. Podía sentir cientos de ojos sobre él mientras se dirigía al piano. Se sentó en el banco y ajustó su posición. Las teclas del piano se veían perfectas bajo las luces. Colocó las manos en posición para las primeras notas y luego se detuvo. El auditorio quedó en completo silencio. Marcus podía oír los latidos de su propio corazón. Podía sentir el sudor en su frente. Por un momento que pareció eterno, él simplemente se sentó allí. Punto. Entonces, algo sucedió. En el silencio, Marcus escuchó algo que realmente no existía. Oyó las primeras notas de la campanella en su mente.
No la versión apresurada y nerviosa que había estado tocando últimamente, sino la versión que lo había enamorado de la pieza. La versión que lo hizo sentir como si volara. Marcus presionó la primera tecla. Punto. La nota resonó clara y verdadera en la sala silenciosa. Luego vinieron la segunda nota y la tercera. Lentamente, con cuidado, Marcus comenzó a tocar el punto. Al principio, todavía estaba nervioso. Sentía los dedos tiesos y su ritmo era un poco desfasado. Pero a medida que se adentraba en la fluida melodía de la pieza, algo comenzó a cambiar. La música comenzó a tomar el control. Las luces brillantes se desvanecieron. El público que observaba desapareció. Incluso su propio miedo pareció desvanecerse. Solo quedaban Marcus, el piano y la música más hermosa que jamás había tocado. Sus dedos encontraron su ritmo. Las carreras difíciles que habían sido obstáculos en la práctica ahora fluían como el agua. Los saltos dramáticos, eso que lo había puesto nervioso, ahora se sentía natural y emocionante. Marcus ya no solo tocaba las notas. Contaba la historia que Liszt había plasmado en la música. Compartía la alegría, la lucha y el triunfo que se vivían en la campanella. El público, que había susurrado cuando subió al escenario por primera vez, ahora estaba completamente en silencio. Ni siquiera los músicos más experimentados de la sala habían escuchado una lista de reproducción de 17 años con tanta destreza y emoción. Mientras Marcus avanzaba hacia la sección final de la pieza, sintió esa sensación familiar. Estaba volando. La música lo elevaba cada vez más, y no quería bajar nunca. Las últimas notas de la campanella resonaron en el auditorio silencioso. Marcus tocó el acorde final y luego permaneció completamente quieto, con las manos apoyadas en las teclas. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron como unos pocos aplausos dispersos, pero rápidamente se convirtieron en algo que Marcus nunca había escuchado antes. La gente no solo aplaudía cortésmente. Estaban de pie. Arriba. Estaban vitoreando. Marcus miró al público por primera vez desde que empezó a tocar. La gente estaba de pie aplaudiendo con entusiasmo. Algunos se secaban las lágrimas. En la primera fila, vio a la señora Rodríguez radiante. Con orgullo, encontró a sus padres entre la multitud. Sara lloraba y aplaudía al mismo tiempo. David estaba de pie con las manos sobre el corazón, con cara de no poder creer lo que acababa de oír. Los aplausos se prolongaron durante lo que pareció una eternidad. Marcus se puso de pie e hizo una pequeña reverencia, como le había enseñado la señora Rodríguez. Luego bajó del escenario, con las piernas temblorosas, pero el corazón ligero. En cuanto bajó del escenario, la señora Rodríguez lo abrazó con fuerza. Fue increíble, dijo. Fue la actuación más hermosa que he escuchado en mi vida. Los 5 artistas restantes subieron al escenario después de Marcus, pero la energía en el auditorio había cambiado. La gente seguía hablando en voz baja sobre lo que acababan de oír. En el vestíbulo, durante el descanso, Marcus oyó conversaciones que le aceleraron el corazón. ¿Oíste la lista de reproducción de ese chico? Una anciana le decía a su amiga, llevo 20 años viniendo a estos concursos y nunca había escuchado nada igual. Lo hizo parecer tan fácil, dijo un hombre de traje. Esa pieza suele sonar como un ejercicio técnico. La hizo sonar como poesía. Marcus intentó no escuchar, pero los comentarios seguían llegando a sus oídos. Algunos de los otros jóvenes pianistas lo miraban con renovado respeto. Incluso Emma Patterson, que había tocado también antes, se le acercó durante el descanso. Fue increíble, dijo simplemente. Llevo 2 años intentando aprenderme la pieza y ni siquiera puedo pasar de la primera página. Marcus no sabía qué decir. Nunca se le había dado bien hablar con otros chicos, especialmente a aquellos que no conocía bien. Pero Emma parecía genuina, no tan mala como los estudiantes de su escuela. Gracias,
logró decir. Lo digo en serio, continuó Emma. Mi mamá siempre me dice que la técnica lo es todo, pero escucharte tocar me hizo recordar por qué empecé. Amando el piano desde el principio, después de que todos los concursantes hubieran actuado, todos se reunieron en el auditorio para la ceremonia de premiación. Marcus se sentó con sus padres y la señora Rodríguez, tratando de no pensar en los resultados. Había hecho lo que vino a hacer. Había tocado lo mejor que pudo. El presentador del concurso subió al escenario con un pequeño sobre. Detrás de él, varios adultos con ropa formal. Los jueces tomaron asiento. El concurso de este año fue realmente excepcional. El presentador comenzó. Hoy escuchamos a 20 jóvenes músicos destacados, cada uno aportando su propia interpretación única de la música clásica. Marcus sintió un vuelco en el estómago. Miró a su alrededor en el auditorio y vio que todos escuchaban atentamente. Antes de anunciar al ganador, continuó el presentador, los jueces quieren presentar un premio especial de reconocimiento. Este premio se otorga a una interpretación que demuestra un arte excepcional y una conexión emocional con la música. La palma de Marcus comenzó a sudar. Un premio especial. Premio. Nunca había oído hablar de algo así. El premio especial de reconocimiento de este año es para Marcus Chun por su impresionante interpretación de la campanella de Franz Liszt. El auditorio estalló en aplausos. Marcus se sintió como en un sueño. La señora Rodríguez lo empujaba suavemente hacia el pasillo. Adelante, susurró. Eres tú. Marcus subió al escenario con piernas temblorosas. El presentador le estrechó la mano y le entregó un pequeño trofeo con una nota musical encima. ¿Quieres decir algo?, preguntó el presentador, sosteniendo un micrófono hacia Marcus. Marcus miró al público. Todos esos rostros que antes le habían parecido tan aterradores ahora parecían amigables y alentadores. Pensó en todas las personas que le habían dicho que no pertenecía allí. Pensó en Tyler Brooks, la cuenta falsa de las redes sociales y el reportero que lo había hecho parecer impotente. Solo quiero darte las gracias, dijo Marcus por el micrófono. Su voz era baja, pero en el auditorio silencioso, todos podían oírlo con claridad. La música es mi forma de comunicarme con el mundo. Gracias por escuchar. Los aplausos fueron aún más fuertes esta vez. Mientras Marcus regresaba a su asiento, vio que muchos del público se secaban las lágrimas, pero la ceremonia aún no había terminado. El anfitrión aún tenía que anunciar al ganador general del concurso. Y ahora, el campeón estatal de piano juvenil de este año. Punto. El anfitrión abrió el sobre e hizo una pausa para crear un efecto dramático. Marcus Chun. Por un momento, Marcus no estuvo seguro de haber oído bien. Pero entonces, la señora Rodríguez lo abrazaba, sus padres lo vitoreaban y todo el auditorio se puso de pie de nuevo. Marcus regresó al escenario al cabo de un día. El anfitrión le puso un trofeo más grande en las manos y una medalla alrededor del cuello. Un fotógrafo se adelantó para tomar fotos. Como nuestro campeón, Marcus recibirá una beca completa para el programa de música de verano de la Universidad Estatal, así como la oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica de la ciudad el próximo otoño. El presentador anunció que Marcus apenas podía procesar lo que estaba oyendo. Una beca, una actuación con una orquesta de verdad. Eran cosas con las que ni siquiera había soñado. Después de la ceremonia, la gente seguía acercándose a Marcus y a su familia. Músicos, profesores y padres querían felicitarlo y preguntarle sobre su formación. Una mujer del periódico local, que no era la misma reportera que lo había entrevistado antes, le preguntó si podía escribir un artículo sobre su victoria. Esta vez, centrémonos en la música, dijo la señora Rodríguez con firmeza. Uno de los jueces, un hombre mayor con canas, se acercó personalmente a Marcus. Joven, dijo, llevo 15 años juzgando concursos de piano. Lo que hiciste hoy fue especial. No solo tocaste las notas. Nos hiciste sentir algo. Esa es la marca de un verdadero músico.
El viaje a casa fue tranquilo. Pero fue una tranquilidad feliz. Marcus estaba sentado en el asiento trasero con sus 2 trofeos en la mano y mirando por la ventana. Todo parecía igual que esa mañana, pero de alguna manera el mundo se sentía diferente. Estoy orgullosa de ti, dijo Sara, girándose para mirar a su hijo. Ambos lo estamos, añadió David. No solo porque ganaste, sino porque fuiste lo suficientemente valiente para intentarlo, asintió Marcus. Él también estaba orgulloso de sí mismo, de una manera que nunca antes había sentido. El lunes siguiente en la escuela fue como entrar en un universo diferente. La noticia de la victoria de Marcus se había extendido durante el fin de semana. El periódico local había publicado un artículo en portada con el titular: Adolescente local gana el campeonato estatal de piano con una actuación impresionante. Estudiantes que nunca habían hablado con Marcus se acercaban a él en los pasillos. Algunos querían felicitarlo. Otros solo querían poder decir que conocían al chico que había ganado el campeonato estatal. Petición. Tyler Brooks, quien había sido uno de los mayores atormentadores de Marcus, incluso se acercó a él durante el almuerzo. Oye, Marcus, dijo Tyler, con aspecto incómodo. Vi el video de tu actuación en línea. Estuvo realmente bien, dijo Marcus con atención. No percibió ninguna maldad en su voz esta vez. Gracias, dijo Marcus simplemente. Siento, ya sabes, lo que dije antes, no entendí bien, asintió Marcus. No estaba seguro de estar listo para ser amigo de Tyler, pero la disculpa parecía genuina. El video que Tyler había mencionado estaba por todas partes. Alguien había grabado la actuación de Marcus con su teléfono y la había publicado en línea. En solo 3 días, la habían visto más de 1 millón de personas. Los comentarios eran completamente diferentes a los de la cuenta falsa que se había burlado de él. Esto me dio escalofríos. Nunca había escuchado nada tan hermoso. Este chico será famoso algún día. Gracias por recordarme por qué me encanta la música clásica. La señora Rodríguez le mostró a Marcus algunos de los comentarios durante su siguiente clase. Estaba radiante de orgullo mientras los revisaba. Mira este, dijo. Es de un profesor de música de Japón. Ella les muestra su video a sus estudiantes como ejemplo de lo que significa conectar realmente con la música. Marcus estaba asombrado. Personas de todo el mundo lo habían escuchado tocar. Su autismo, que siempre lo había hecho sentir diferente y aislado, no había sido un obstáculo después de todo. Había sido parte de lo que hacía especial su música. El programa de música de verano que Marcus había ganado era en la Universidad Estatal, a 2 horas de casa. Durante 6 semanas, estudiaría con algunos de los mejores profesores de piano del país. También trabajaría con jóvenes músicos de todo el estado. Sara y David estaban nerviosos por enviar a Marcus lejos de casa por tanto tiempo. Nunca había estado lejos de ellos más de unos días, pero Marcus estaba emocionado. Por primera vez en su vida, estaría rodeado de personas que entendían su pasión por la música. La noche antes de irse al programa, Marcus se sentó a su viejo piano una vez más. El mismo piano donde aprendió la campanella. El mismo piano donde luchó contra la duda y el miedo. Tocó la pieza una vez más. De principio a fin, pero esta vez no la tocaba para una competencia ni para el público. La tocaba para sí mismo, por el puro placer de hacer música. Mientras las últimas notas se desvanecían, Marcus pensó en cuánto había cambiado su vida. Unos meses atrás, era un niño solitario que almorzaba solo e intentaba ser invisible. Ahora era un campeón estatal con un futuro brillante por delante. Pero más que eso, había aprendido algo importante sobre sí mismo. Su autismo no lo hacía menos que los demás. Lo hacía diferente, y ser diferente podía ser extraordinario. Cuando Marcus llegó al programa de música de verano, estaba nervioso, pero emocionado. El dormitorio estaba lleno de jóvenes músicos de todo el estado. Algunos tocaban el piano como Marcus, pero otros tocaban el violín, el violonchelo,
la flauta e instrumentos que nunca había visto antes. Al principio, a Marcus le preocupaba no encajar, pero rápidamente descubrió que los músicos eran diferentes a los niños normales. Entendían lo que se sentía sumergirse en la música. Sabían lo que significaba practicar durante horas solo para perfeccionar algunos compases. El primer día de clases, el nuevo profesor de Marcus, el Dr. Williams, le pidió que tocara algo para los demás alumnos. Marcus eligió tocar un fragmento de la campanella. Al terminar, la sala quedó en silencio por un momento. Entonces, una niña que tocaba el violín empezó a aplaudir y pronto todos se unieron. «Fue precioso», dijo el Dr. Williams. «Tienes un don muy especial, Marcus. Este verano te ayudaremos a desarrollarlo aún más».